Idea es hoy hablar un poco de prevención de cáncer mamario. Les mandé un Google Forms que ahora después podemos chequear si quieren las respuestas ayer. Pero bueno, un poco la idea es hacer la presentación y si tienen dudas que vayan surgiendo. Es eso. Porque es lo común, es lo que más gente ve. Vamos a hablar de prevención de cáncer mamario. Nos vamos a centrar en el cáncer de mama y el cáncer de cuello del útero, porque el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio no tienen métodos de screening para su prevención, más allá de la consulta temprana ante los síntomas generales y el control ginecológico que debe realizar la mujer. A modo de introducción, el cáncer mamario, cuello uterino y de mama son una de las principales causas de mortalidad en mujeres en el mundo. La detección temprana y la prevención es clave para reducir la incidencia de la mortalidad. Y nuestro objetivo es conocer cuáles son las estrategias de prevención y tamizaje según las guías actualizadas en nuestro país, ¿tá? Que por suerte son de fines del 2023 y 2024. ¿Por qué es importante hablar de cáncer de cuello de útero? Algunas generalidades que son importantes, ¿tá? En Uruguay, el cáncer de cuello de útero es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres. Tiene factores de riesgo claros, como la infección por HPV, los tipos 16 y 18 y el 45 también en nuestro país son importantes. El tabaquismo, la presencia de múltiples parejas sexuales y cualquier causa de inmunosupresión, particularmente la infección por HIV, por herpes, y por hepatitis C. Y tenemos estrategias de prevención primaria, como es la vacunación de HPV en niñas y niños de 11 a 26 años con un esquema de 2 o 3 dosis de forma gratuita y con cobertura universal. No es obligatoria, pero sí es recomendada. Esto es, si nosotros vemos el cáncer de cuello de útero por cada 100.000 habitantes según franja etaria, bueno, dice ambos sexos, pero en realidad es en la mujer. En Uruguay predomina, tiene una tasa bastante alta, tiene una incidencia que es de alrededor de 14,35 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad que es de 5,27. ¿Tá? Y lo otro que vemos es una inequidad distributiva del cáncer de cuello, donde los lugares más lejanos, con más dificultad en el acceso a la salud, tienen tasas más altas de cáncer de cuello. ¿Qué significa la incidencia bimodal? Bueno, que principalmente se presenta en dos franjas etarias. La primera es alrededor de los 40 años, la segunda es alrededor de los 60. A eso nos referimos con bimodal, que tiene como dos picos en su incidencia, ¿no? Esto es cuando hablamos de mortalidad por cada 100.000 habitantes, ¿tá? Es de 2,5, 5,6. ¿Qué es lo que ha pasado?
la historia en Uruguay, si bien hemos logrado algo de descenso en los últimos 20 años, ¿tá? El descenso no es tan significativo como uno debería esperar. Somos un país chico con estrategias de prevención primaria y donde deberíamos de poder tener acceso a el tamizaje universal sin ninguna restricción. Sin embargo, las poblaciones más vulneradas, las mujeres más pobres y que están por fuera del mercado laboral formal, que son las que tienen cáncer de cuello, son las que se nos escapan a todas las estrategias implementadas hasta el momento, por lo que hay que empezar a pensar otro tipo de estrategias que logren hacernos llegar a estas pacientes. Hoy en día con el test de HPV, vamos a hablar un poquito más adelante, y la autotoma del test de HPV puede ser una buena estrategia para lograr una mayor disminución en la incidencia, perdón, del cáncer de cuello. ¿Cuál es el tema con el cáncer de cuello uterino? Es prevenible y es curable. ¿Tá? Tenemos una historia natural que es conocida y asienta en un órgano que es visible. ¿Tá? Por lo cual, siempre va a ser una enfermedad marcadora del estado sanitario de una población y principalmente la inequidad social en el mismo, porque las mujeres que se van a ver más afectadas son las que tengan menos herramientas para lograr el acceso al control. En cuanto a la etiología, en la base, como factor iniciador y determinante, está el virus de papiloma humano. ¿Tá? Menos del 0,1% de los cánceres de cuello son HPV independientes. Existen, pero son extremadamente raros. ¿Tá? Hay más de 100 subtipos, hay unos 35 que tienen tropismo específico por el epitelio urogenital. Hay algunos que son de alto riesgo, los más conocidos y los que tienen un impacto mayor en la incidencia de cáncer de cuello son el 16, 18, 31, 33, 35 y 45. Y los de bajo riesgo que son los que se asocian principalmente a las verrugas y la condilomatosis, que son el 6 y el 11. ¿Tá? Como les decía hoy, esto es un factor que es necesario, pero no es suficiente para desarrollar el cáncer de cuello. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay otros cofactores coadyuvantes para que se desarrolle el cáncer de cuello, no va a suceder. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? El virus de papiloma humano genera una parte, al principio, una infección que es no productiva. ¿Tá? Cuando es no productiva, lo que genera es, nada, la infección, pero no lesión. ¿Qué es lo importante de eso? Que cuando está presente el virus no quiere decir que vaya a generarnos una lesión sí o sí de cáncer de cuello. Lo que pasa en algún momento, y eso es lo que no está tan claro cómo se determina, pero donde sí la inmunosupresión y algunos factores locales, como la inmunización de la inmunidad local por el tabaquismo, pueden afectar es que el virus del papiloma humano logre integrarse al ADN celular y al integrarse al ADN celular pueda replicarse y pueda generar estas proteínas, principalmente la E6 y la E7, que son las que le permiten generar la displasia cervical. Displasia cervical, que es la que precede al cáncer de cuello de útero, ¿tá? Y que asienta en la zona de transformación principalmente. ¿Tá? El uno sería exocervix, el 2 el endocervix y el 3 la zona de transformación. Es una zona que está en constante daño y reparación, por lo cual es particularmente susceptible a este tipo de infecciones. La enorme mayoría de las veces la infección por HPV la logra eliminar el propio cuerpo en ese proceso de daño y reparación, pero algunas veces el virus, cuando existen estos cofactores, logra sumarse al ADN celular, replicarse, replicar estas proteínas y generar la displasia a nivel del cuello del útero. ¿Tá? El virus logra entrar, infecta la célula, puede estar infectando sin generar lesión, logra meterse a nivel del ADN celular, se replica y genera de las distintas etapas de neoplasia intraepitelial, cervical, ¿tá? Que cuando afecta al tercio inferior va a ser un sin 1, el tercio medio un sin 2, el tercio superior un sin 3
Y cuando rompe la membrana basal es que se produce el cáncer invasor. ¿Tá? El mayor factor de riesgo, esto me pareció interesante traerlo, es nunca haber sido tamizado para el cáncer de cuello. ¿Tá? O muy pocas veces. Por lo cual, está el alcance de la mano de cualquier médico poder hacer un tamizaje de cuello, sea con PAPA o test de HPV, lo que tengan disponible va a ser siempre mejor que nada y va a ser la estrategia de mayor impacto para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello. ¿Tá? ¿Cómo prevenimos? Bueno, tenemos dos estrategias. Una es la vacuna del HPV y lo otro es el tamizaje. La vacuna, como les decía, nuestro país está de forma gratuita para mujeres y varones de entre 11 y 26 años. Se hacen dos esquemas y el tamizaje es lo que cambió un poco. ¿Tá? ¿Cuál es nuestra población objetivo? Las mujeres de 25 a 69 años. Esto es mujeres que no tengan factores de riesgo para el cáncer de cuello de útero. ¿Tá? Entonces, mujeres que tengan múltiples infecciones de transmisión sexual, que hayan tenido múltiples nacimientos antes de los 25 años, que hayan tenido lesiones por HPV, quedan por fuera de esta pauta de tamizaje. ¿Ah? Pasan a estar en otras pautas de tamizaje específicas para su población. Mujer de bajo riesgo, que nunca tuvo patología, que está vacunada, que se realiza sus controles, no fumadora, eh, entra en esta pauta de control. ¿Cuáles son los métodos principales que tenemos? Bueno, el test de HPV, que lo que hace es detectar ácidos nucleicos virales, y la citología mediante el Papa Nicolau, ¿tá? Que la vamos a dejar para mujeres entre 25 y 29 años. ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? Si es negativo, cada 5 años con test de HPV. Si son mujeres con inmunosupresión, lo vamos a hacer cada 3 años. Vamos a hacer cada 3 años con citología en caso de tener resultados negativos. Y está el autotoma como opción para aumentar la cobertura utilizando los test que ya están validados para eso. Vamos a hablar un poco de los algoritmos que plantea la pauta. Son cuatro, ¿está? El primero es test de HPV con genotipificación positiva para HPV 16 o 18, hay que derivar a colposcopía. Si es positivo para otros tipos, primero tenemos que hacer la citología. Y después, de acuerdo al resultado, ver si se hace control o se deriva a colposcopía. El test de HPV genérico positivo, ¿tá? Cuando nos dice que hay HPV de alto riesgo, pero no genotipifica cuál, ¿tá? Si nos da positivo, hay que realizar una citología y después, de acuerdo al resultado de la citología, ver si corresponde realizar colposcopía o no. Tercer algoritmo es la citología del PAP para mujeres de entre 25 y 29 años que no hayan sido vacunadas ante los 15. Cuando nos da un ASCUS o mayor, hay que derivar a colposcopía. Y en la transición a test de HPV cuando este no está disponible. Bueno, el primer algoritmo, como les decía, es cuando contamos con test de HPV con genotipificación. Se recomienda en mujeres con vacunación completa para el HPV antes de los 15, desde los 25 hasta los 69 años, con la vacunación con la primera dosis previa a los 15, entre los 25 y los 69 años, y independiente del estado vacunal de los 30 a los 69 años. ¿Tá? Ahí lo que nos plantea es un poco lo que hablábamos recién. Cuando es un tamizaje de rutina y nos da negativo, vamos a repetirlo dentro de 5 años. Cuando es positivo de alto riesgo, otros tipos diferentes a HPV 16 o 18, vamos a hacer citología. Y si es negativa, vamos a repetir el test de HPV en un año. Y si nos da ASCUS o mayor o igual a ASCUS, vamos a hacer colposcopía. Cuando nos da un HPV
de 16 o 18 va directamente a la colposcopía por el riesgo que tiene y depende de los hallazgos se va a hacer diagnóstico histopatológico y tratamiento. El algoritmo 2 es cuando contamos con test HPV genérico en nuestro centro. Se recomienda para mujeres que tengan vacunación completa para HPV antes de los 15 años y se realiza de 25 a 29 años, a 69 años, perdón. Cuando la primera dosis fue previa a los 15, también de los 25 a los 69, independiente del estado vacunal de los 30 a los 69 años. ¿Tá? Si nos da negativo, vuelve a tamizaje de rutina con test de HPV en 5 años o si tienen HIV en 3. Si nos da positivo, vamos a la citología. Si la citología es negativa, repetimos el test en un año. Si es mayor o igual a un ASCUS, vamos a la colposcopía y al tratamiento basado en el diagnóstico histopatológico. Nos vamos al algoritmo 3 y está recomendado para mujeres entre 25 y 29 años que no tengan vacunación con HPV o que la vacunación completa o incompleta con una primera dosis que sea después de los 15 años. Es el tamizaje con Papa Nicolau, con citología, colpocitología oncológica por técnica de Papa Nicolau, que si nos da negativo, se repite a los 3 años y a partir de los 30 cambiamos al tamizaje con test de HPV, cualquiera sea que tengamos disponible. Si nos da un ASCUS, se repite el PAP en 6 a 12 meses previo al tratamiento de eventual atrofia o problemas inflamatorios. Nos puede dar negativo. Si nos da negativo, vamos a la pauta de seguimiento negativo, pero si nos da mayor o igual a ASCUS de vuelta, tenemos que realizar una colposcopía. ¿Tá? Si nos da mayor que un ASCUS, es decir, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado o mayor, vamos directo a a la colposcopía y el tratamiento basado en el diagnóstico histopatológico. Con respecto al algoritmo 4, ¿tá? Es un algoritmo de transición, es para mujeres mayores o iguales a 25 años para las que no se cuesta con test de HPV para tamizaje primario, esto va a ser un tiempo hasta que esté disponible en todos lados. Y ahí, bueno, vamos a hacer citología de PAP. Si nos da negativo, vamos a repetir a los 3 años. Si nos da un ASCUS, vamos a repetir la citología en 6 a 12 meses, pero si tenemos disponible otro tipo de test de HPV que no es para tamizaje, pero es para triage, lo vamos a hacer. Y si este nos da positivo, vamos a pasar a la colposcopía y al tratamiento basado en el diagnóstico histopatológico. Si tenemos una lesión mayor o un ASCUS, va derecho a la colposcopía o el tratamiento basado en el diagnóstico. Esto parece bastante más engorroso de lo que es en realidad. No sé si tienen alguna duda hasta ahora del cáncer de cuello o de los cambios que ha habido. ¿Puedo hacer una consulta? Ujú. Sí, Eh, claro. ¿El test de HPV entonces da únicamente los serotipos que son malignos o da positivo para cualquiera de ellos? No, bueno, depende del tipo de test que se use, es la cantidad de virus que testea. La mayoría testean alrededor de 20 serotipos distintos, no son todos, pero son los más frecuentes. Los más frecuentes, tanto benignos como malignos, entonces. No, benignos no tiene que testear. Esto no es para testear serotipos benignos, solo testea serotipos de alto riesgo. Está, perfecto, muchas gracias. ¿Ah? Depende cuál test es el que se usa en el lugar, es la cantidad de serotipos de HPV de alto riesgo que testea. Em, yo quería hacer una consulta. Me llama la Sí, atención la cantidad de años. Ahora entonces van a ser cada 5 años en una persona que no tiene factores de riesgo, por ejemplo, que no tiene vacunas, después de los 30 y con un test siendo negativo de HPV, después lo repetimos a los 5 años. sí, eso no nos excluye igual del control ginecológico anual, ¿no? O sea, el examen físico debería existir, si aparecen cosas que nos llamen la atención, se puede repetir antes. El tema es que por la historia natural de la enfermedad, si nosotros tenemos el, el test de HPV nos da negativo, la posibilidad de que se produzca la infección logre ser una infección productiva y genere una lesión es menor al 0,5% a 5 años. O sea, el quinto año ese es el riesgo de esa mujer. Por eso es que te deja
como es esa ventana en la cual puede ser que ocurra la infección por HPV, pero no va a generar una lesión. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por Me eso es que parece. nos da esa ventana. No, claro, me llamaba la Siempre teniendo en atención. cuenta estas cosas que les decía, ¿no? Tiene que ser una mujer sin factores de riesgo, en la cual su control ginecológico sea normal. Una mujer que empieza a tener todo el tiempo infecciones genitales bajas, algo nos tiene que llamar la atención. Cuando no las tenía, si la examinamos, si tiene una zona roja periorificial, bueno, salvo que la tengamos estudiada y sepamos que corresponde a cambios hormonales o por los anticonceptivos orales, bueno, también tendríamos que hacer algún estudio. O sea, es como que hay que ajustarlo. Esto es una pauta general a la mujer que está asintomática y que no tiene factores de riesgo. Bien. Ahí, ¿Ah? Josefina, hay unas preguntas en el chat. Hola, ¿se Bueno, a ver. escucha? ¿Se me escucha el audio? ¿Se escucha así? Está. Quería hacerte una pregunta. Entonces, lo que sería el test que elegimos de HPV, el de genotipificación o el genérico, es en base nada más a la disponibilidad que tenemos en el centro. Claro, hay que saber cuál es el que tenemos en el centro en el que estamos. Está, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, yo tengo una duda. Cuando una paciente se vacuna después de los 15 y ahí Sí, empezás, o sea, de los 25 a los 29 haces el PAP, ¿por qué te sí. suma más esa información? ¿Por qué se le hace justo a esa población? O En sea, realidad es por la posibilidad de detectar lesiones que se hayan ocurrido previamente. ah, Y ok, el test de HPV en esa edad no tiene tan buen rendimiento si no está vacunado como si está vacunado. Muchas que pasa es que hay muchas infecciones transitorias que se dan principalmente en la adolescencia, pero que se pueden extender hasta los 30 años. El cuerpo, en realidad, un PAP sería suficiente para ver si hay lesión productiva o no. ahí va. Y otra duda, si esa paciente, después de que se le encontró un HPV de alto riesgo y le hacen, por ejemplo, un Conolip, ¿cómo se sigue a esa paciente? Esa es una pauta completamente distinta, no es de prevención, es de Ah, ok, tratamiento está, después está. es el seguimiento post-tratamiento del HSIL. Pero eso va para acá, o sea, tenemos que seguir como... No seguís estos algoritmos, porque es una paciente con patología, no es lo mismo. Ah, ok, gracias. Esto es para la paciente sin patología. Acá están preguntando, bueno, ahora pongo de vuelta el algoritmo 3. En caso de que no esté vacunada, fume y sea inmunodeprimida, se hace test HPV cada 3 años. No, depende de la paciente. Hay que evaluar cada cuánto hacerlo. Depende de la paciente y de los resultados que tenga de su test de HPV. A ver cuál categoría le corresponde. Porque si alguna vez tuvo un HPV positivo, por ejemplo, ya no cae ahí. Si tiene un ASCU, se repite al año. Digo por lo que pregunta Rubén en el chat. No hay un test más utilizado en Uruguay, hay muchos test disponibles y hay que ver en cada centro cuál es el que está disponible para hacer. La mayoría genotipifican. Lo que se está intentando es que se genotipifique, pero dentro de los que genotipifican hay muchos tipos de test. Después acá dice, cuando va a colposcopía después de un test de alto riesgo, siempre se toma biopsia en la colpo. Idealmente sí, si no se ve lesión, deberían de realizar un legrado endocervical para estar seguros que no hay lesión endocervical. Están pidiendo de vuelta las diapositivas. Queda grabado esto, chicos, y se los van a subir. Igual yo después, si quieren, les puedo compartir para que le suban a Eva la presentación, no hay problema. No sé si tienen alguna pregunta más de esta parte. Yo tengo una pregunta, Josefina. Sí, decime. Yo pensé que el test de HPV solo detectaba la presencia o ausencia de los virus. Sí, ¿El ASCUS no es un tipo de lesión? sí, pero el ASCUS está en las pautas cuando arrancás con el PAP, digamos. No te entiendo. Claro El que no test, está, el test no te sí. da nunca ASCUS. Ah, bueno, por eso, porque vos decías, si me da ASCUS, le hago una citología. Ay, esa parte no me quedó clara. No sé.
que fue lo que dije. En realidad es vos cuando arrancás con, porque hay dos situaciones en las que vas a arrancar con citología, no con test de HPV, que es cuando tiene entre 25 y 29 y no está vacunado, se vacunó después de los 15, y cuando no tenés disponible test de HPV en tu, digamos, en tu centro. Entonces ahí vos vas a hacer Papa Nicolau. Está perfecto, pero entonces queda, ¿se escuchó? No, Ah, no perdón. sé si fui yo Que o capaz que fui no, yo, no, a pero... mí también se me cortó un poquito. Ah, Pero entonces, el ASCUS es un resultado de la citología, porque sí. es una evidencia de algún tipo de daño, no, típico, no me acuerdo bien qué era, pero de un tipo de daño, pero no es un resultado que te otorga el test. Ah, no, el test de Está, HPV te va a dar resultado detectable o no detectable. sí, Y más presencia o nada. ausencia. Está, Exacto. está, listo, listo. Perfecto, gracias. ¿Tá? Acá dice, Karen pregunta, ¿una mujer de 28 años con vacunación completa luego de los 15 se realiza PAP normal, le solicito PAP dentro de 3 años, 31 años y luego test HPV? ¿O directamente le pido el test HPV a los 5 años? Son dos situaciones, para después pone... ahí en realidad lo que haces es la citas a los 3 años y lo que se le hace en vez de un Papa Nicolau a esos 3 años es un test HPV. No sé si me explico. En la situación que plantea Karen en el... Josefina, Este, y como cosas grandes para nosotros, para la prueba, en realidad, ah, que sí o sí tenemos que saber, porque el algoritmo, claro, está bueno, pero a veces como que genera, me parece un poco para nosotros los que estamos alejados de la ginecología desde hace tiempo, como un poco de sí. confusión, me parece, ¿no? De que Bueno, el cambio en la edad de inicio de tamizaje es una, que el tamizaje empieza a los 25, después de los 30 es para todo el mundo test de HPV, cómo hacer el control con el test de HPV, que se hace cada 5 años. Eh, ¿Qué más? La vacuna, que está disponible entre los 11 y los 26, que el estado vacunal infiere en la forma de tamizaje. Este, no sé, Valeria, si te respondo. no, sí, con la edad de tamizaje, entonces, ¿desde qué edad habíamos dicho? Que no me entreveré ahí, A me partir perdí. de los 25 ahora. Era a partir de los 21 hasta hace un año. Bien. Más allá de si tiene inicio de relación sexual o no. No importa el inicio de relaciones sexuales, importa si tiene bajo riesgo o no tiene bajo riesgo para... Eso dependería de los factores de riesgo y el estado de vacunación. Claro, el estado de vacunación te va a influir no en el momento de inicio del tamizaje, sino en cómo vas a hacer el tamizaje. Si lo vas a hacer de entrada con test HPV o lo vas a hacer con Papá Nicolau. Primero y después test HPV. Eh, Carlos dice qué diferencia hay entre el algoritmo 3 y 4 luego de la citología negativa, donde dice cuando cuente con test disponible. Y sí, porque el 4 es solo un algoritmo de transición. Si después pasa a ver test de HPV, la señora la pasamos a la pauta de con testeo con test, al algoritmo uno. Y después en la otra dice, la guía habla de autotesteo, esto es algo que se está aplicando en Uruguay. Bueno, es la idea, ¿no? De que se puede aplicar el autotesteo, que es una forma muy simple, hay que introducir un hisopo nomás en la vagina, bien en el fondo, tomar la muestra y enviarla. La verdad que es una muestra que es muy estable, se envía en suero. Lo que hay que ver es cuál va a ser la logística para que eso suceda, pero la idea es ampliar la posibilidad de, ¿cómo que se dice? De testeo, a ampliar a la cantidad de mujeres a las que accedemos con el testeo en Uruguay. Y ahí Paulina pregunta, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, que se preguntaba en el Forms, es simplemente mayor en el test que en el PAP. En realidad, el PAP, si ustedes se acuerdan, ¿tá? Es muy poco sensible, pero muy específico. O sea, se encuentra lesión
La chance de que tengas enfermedad es muy alta, ¿tá? Pero tiene muy mala sensibilidad. El test de HPV tiene muy buena sensibilidad y especificidad, los dos valores son altos, por eso se cambia, ¿no? Sí, eso, después de los 30 años, a todas las mujeres se les hace test de HPV, no PAP. A veces complementamos con el PAP cuando el resultado nos da que es de alto riesgo. Si la citología te da una CG, tomás muestra endometrial. Sí, lo primero igual es una colposcopía cuando nos da células glandulares, porque la mayoría de las células glandulares atípicas corresponden a, ¿cómo que se dice? A lesiones por HPV. Así que depende. Si es mayor de 40 años, deberías estudiarle el endometrio si no encontrás causa cervical. Pero primero es el estudio cervical. Bueno, vamos a seguir con la parte de cáncer de mama. ¿Están viendo la pantalla completa de la presentación o...? Sí, 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 se sí. ve. El cáncer de mama es un problema aún mayor, ¿tá? Por la tasa que tiene de incidencia y de mortalidad en nuestro país en particular es muy alta, ¿no? Es de las tasas más altas a nivel mundial, como se comporta, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, Australia, Japón. Este, por lo cual, más allá de las estrategias de prevención que se han detectado, se han establecido y que existen hace muchos años, seguimos como viendo un aumento en el cáncer de mama y cada vez en mujeres más jóvenes. ¿Tá? Como les decía, la incidencia es de 75,3 por cada 100.000 habitantes, una incidencia altísima, una mortalidad muy alta también, que es de alrededor del 21%, de 21 cada 100.000. ¿Tá? Es la principal causa de muerte por cáncer en Uruguay, pero también a nivel mundial. ¿Tá? Esta es la mortalidad. ¿Tá? Acá sí vemos diferencias, ¿no? Nosotros tenemos las mismas tasas de incidencia que tiene Europa, que tiene Japón, que tiene Australia, que tiene Estados Unidos y Canadá, pero nuestra tasa de mortalidad es mucho más alta. ¿Tá? ¿Esto por qué es? Porque ya estamos llegando tarde. ¿Ah? Y entonces ahí es lo que tenemos que empezar a ver. Este es como el ratio, ¿no? De mortalidad, la incidencia y mortalidad nos da altísimo en todos. Las tasas específicas de incidencia de mortalidad para el cáncer de mama según grupos etarios en Uruguay. Este es del 2015 al 2019, no encontré uno más nuevo publicado, pero como ven, empieza a aumentar después de los 39 años drásticamente. Tiene un pico acá entre los 65 y los 70, y pasa lo mismo con la mortalidad, que va como en aumento. No tanto con un pico, una curva tan marcada como la de la incidencia, pero sí vemos que tiene una mortalidad alta. Estás viendo lo mismo que veíamos para el cáncer de cuello de útero. En los últimos 30 años se evalúan acá, desde 1990 hasta el 2020. También, si vemos que ha habido una caída, ¿no? No es suficientemente empinada, digamos. Deberíamos de poder lograr una caída mayor en la mortalidad. ¿Tá? Como veíamos, eso, en la incidencia somos muy parecidos a los países europeos, pero no tanto en la mortalidad, y eso es porque el diagnóstico en Uruguay es en estadios más tardíos. ¿Tá? Entonces, acá se volvió a ajustar la guía de práctica clínica para la detección precoz del cáncer de mama. Establece tres cosas básicas: el autoexamen mamario, el examen clínico por parte del ginecólogo o el médico general y la mamografía como estándares de cuidado. ¿Tá? Y siempre el interrogatorio y evaluar factores de riesgo de esas pacientes. Las generalidades. En Uruguay el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, tiene una incidencia de 75,3 por cada 100.000 habitantes.
Los factores de riesgo más comunes son la edad, antecedentes familiares, tener mamas densas en la imagenología, algunas mutaciones genéticas como el BRCA1 o 2 y algunas cuestiones del estilo de vida como puede ser el tabaquismo, la, ¿cómo se dice? El uso de anticoncepción oral, algunas cuestiones de la dieta, el alto consumo de lácteos digamos. ¿Tá? En la prevención primaria, siempre promover los hábitos saludables, la dieta, el ejercicio, evitar el alcohol y el tabaco. La dieta y el ejercicio son importantes porque las dislipemias, el sobrepeso, la obesidad son todos factores de riesgo para el cáncer de mama. En cuanto al tamizaje, esto cambió un poco también. Bien. Em, la población objetivo es de entre 40 a 74 años. Sigue siendo un tema de debate. Cada cuánto y hasta qué edad. Los métodos principales que tenemos es la mamografía como el método estándar para el tamizaje de cáncer de mama, la ecografía, que es una herramienta muy útil y complementaria en las pacientes que presentan mamas densas, la resonancia magnética para mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, y en cuanto a la frecuencia, va a ser anual para mujeres entre 40 y 49 años que tengan riesgo intermedio o alto, y bianual para mujeres de entre 50 a 74 años con riesgo promedio. Vamos a estratificarlas por riesgo. El riesgo promedio se va a hacer una mamografía cada 1 a 2 años entre los 40 y los 74 años. El riesgo intermedio se va a hacer de forma anual entre los 40 y 74 años. Eso me quedó mal en la otra, en la diapositiva anterior, perdón. El riesgo alto. Vamos a empezar con resonancia magnética anual entre los 25 y los 30 años. Mamografía y resonancia magnética anual a partir de los 30. ¿Ah? Em, entonces, el tamizaje, lo que vamos a ver es, vamos a estratificar a las pacientes por riesgo y no por edad, que es lo que se hacía hasta ahora. ¿Está? Y el riesgo va muy de la mano con la historia clínica de la paciente, los antecedentes familiares, si hay antecedentes de cáncer de mama familiar, si hay algún tipo de componente hereditario, está todo muy bien en la pauta, este, pero siempre vamos a empezar cuando tiene riesgo promedio o intermedio a los 40 años, lo vamos a seguir seguro hasta los 74. ¿Tá? Lo vamos a realizar cuando el riesgo es promedio entre los 40 y 49 años de forma anual y después de los 50 de forma bianual. El riesgo intermedio vamos a hacerlo a partir de los 40 de forma anual hasta los 74 años. Y el riesgo alto va a depender de otro factor de riesgo identificado, pero se va a iniciar a los 25 años. Y si tienen alguna duda, es importante siempre pedir la consulta con algún especialista en patología mamaria o el asesoramiento genético para ver si entra en esta categoría. Aparece este dato que antes no se tomaba en consideración para ver el screening, que es las mamas densas. ¿Qué son las mamas densas? ¿Tá? Son las mamas que tienen una alta densidad de tejido glandular y conectivo. La clasificación es del American College of Radiology, que es el ACR, en categoría C y D. ¿Tá? Las mamas se clasifican de la A a la D. La A y la B son mamas poco densas, la C y la D son mamas densas. ¿Qué pasa con esto? Tiene mayor riesgo de cáncer de mama y la mamografía tiene una menor sensibilidad para la detección de las lesiones. Por eso son mujeres que tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Y entonces se recomienda en estas pacientes realizar una ecografía complementaria a las mamas que son extremadamente densas en el SRD de forma rutinaria. ¿Tá? Considerar a veces tomosíntesis o resonancia magnética en algunos casos que persistamos con dudas. Este, y en el SRC, ¿tá? También algunas mujeres podrían beneficiarse de una ecografía complementaria. Acá lo que se recomienda es intercalarlas, capaz que no hacerlas siempre de forma conjunta, pero sí asociarlas, tipo hacer
una vez por año cada una, por ejemplo. ¿Cuáles son las buenas prácticas en mamografía? La calidad en la práctica es personal capacitado y equipamiento adecuado para realizar los estudios. Esto que tenga un control de calidad periódico, con pruebas de aceptación y comisionamiento de cada uno de los aparatos que usa. ¿Tá? Y la interpretación en el informe, que es todo, ¿no? El uso del sistema BIRATS para estandarizar los resultados y la comunicación clara y oportuna con el paciente cuando se requieren estudios complementarios, ¿no? Esto que pasa a nivel mutual de que en la mamografía les llaman para decirle que tienen que ir a su médico para pedir una ecografía sin hacerla, no es una buena práctica. Debería hacerlo el mismo técnico que está interpretando esa mamografía, debería realizar la ecografía buscando las zonas donde le quedan dudas. Incluso en esto es muy importante el dato clínico, porque si nosotros ponemos que tocamos mamas densas o que tocamos alguna tumoración, van a ir a buscar esa tumoración o eso que nosotros hallamos en el examen físico, que si no lo ponemos o va a ser una cuestión al barrido. La población con implantes se sigue igual, a esto que pregunta Sofía, se sigue igual que la población general dependiendo de sus factores de riesgo. Se puede hacer la tomografía, se puede hacer la ecografía y se puede hacer la resonancia, así que no hay problema. Bien, a modo de conclusión, entonces, la detección temprana del cáncer genitomamario es lo que nos va a salvar vidas. Fundamental seguir las guías y adaptar las estrategias según el perfil de riesgo de cada paciente. Y el rol nuestro como médicos es clave en la educación y promoción de salud y en el seguimiento de las pacientes posterior. Ahora vamos a abrir si tienen dudas o preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿el uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de cáncer de mama? Porque yo había leído por ahí que la terapia de reemplazo hormonal lo aumentaba, pero que los anticonceptivos no tanto. sí, los anticonceptivos también. O sea, depende de la dosis siempre. Es un estímulo hormonal a la mama externo. Mm. ¿Tá? Por eso ustedes si van a buscar los anticonceptivos orales, están catalogados como cancerígenos. Por otro lado, previenen el cáncer de ovario y de endometrio, por ejemplo. Ah, Pero bien. este, sí tenemos que saber que aumentan el riesgo del cáncer de mama. Una mujer que tiene una historia de cáncer de mama familiar o heredo familiar, no deberíamos nunca mandarle anticoncepción hormonal. ¿Tá? Es un riesgo que es bajo, ¿tá? Porque en realidad nos aumenta, un poquito más de que la población general, es tipo 1,04, pero no deja de ser un aumento en el riesgo de... ¿Y es solo por los estrógenos o los anticonceptivos con progesterona también aumentan el riesgo? También aumentan el riesgo. De hecho, ahí hay una pregunta que dice, ¿el DIU también aumenta el riesgo de cáncer de mama? No cualquier DIU, sino los que liberan levonorgestrel. Ahora salió un estudio bastante grande, hace no mucho, que muestra que aumentan el riesgo igual que los anticonceptivos orales. Gracias. De Una nada. consulta, Sí. porque el día anterior había como un concepto que era si eras riesgo alto por antecedentes familiares, se empezaba a tamizar antes de los 10 años de que esa persona, de que tu familiar había tenido cáncer de Sí. mama. Ahora eso ya se fue y es solo a partir de los 25 a todos, no importa si su familiar tuvo cáncer de mama, no importa la edad. Claro, depende si catalogás como alto riesgo o alto riesgo intermedio. Pues si es yo qué sé, tu madre tuvo cáncer de mama a los 70 años, en realidad sos de riesgo intermedio, no es un riesgo alto. Si en la familia hay diagnosticado no sé, por ejemplo, un Belinch, o sabemos que existe en la familia un BRCA mutado, bueno, ahí pasa a ser de alto riesgo la paciente. Ahí va, pero no está no está el concepto de los 10 años, o sea, es Claro. 25 para ellos. Lo que pasa es que el concepto de Ujú. los 10 años sale de cómo se da, no es que uno tenga que empezar el tamizaje en, ¿cómo que se dice? 10 años antes. El cáncer de mama tiende a aparecer 10 años antes en la paciente que tiene riesgo genético. Como que se va adelantando en cada generación 10 años. ¿Se entiende? Entonces empezaba el screening 10 años antes.
pero es por la historia de la enfermedad. Ahora en realidad se empieza a los 25. Bien. Esto me preguntaba Fernanda, para el tema de prevención de cáncer genitomamario, las guías son suficientes. ¿Tá? Y después dice, y el implante subdérmico, sí, exacto, todos los métodos que tengan hormonas van a aumentar el riesgo, depende de la paciente. Si una paciente con riesgo bajo, el incremento del riesgo es un riesgo que uno puede asumir. El embarazo aumenta más el riesgo de cáncer de mama que cualquier método anticonceptivo, por ejemplo, si uno tiene factores de riesgo. De hecho, es el cáncer eh, más diagnosticado durante el embarazo o en el puerperio inmediato. De hecho, aumenta el riesgo después también. Después lo moderamos un poco con la lactancia, que es un gran factor de disminución de riesgo de cáncer de mama. Pero tenemos que ver en la balanza que es cualquier estímulo hormonal a la mama le aumenta el riesgo de cáncer de mama, digamos, si lo quieren ver como general. Bien. Pero ¿no era que un mayor número de embarazos era un factor protector? La lactancia es el factor protector, en realidad. Bien. ¿Algo más? No sé, Josefina, si vamos a ver el formulario, el Google Forms Ah, o no. dale, lo vemos. Me había olvidado. Gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta que decía qué características debe tener un estudio para poder realizarse como tamizaje a la población. ¿Qué piensan de eso? Screening. Que tiene que ser accesible, ¿no? Para todos. Sí, eso es una. ¿Qué más? Universal, Ahí va, universal. tiene que poder ser realizado de forma universal. Y tiene que tener buena sensibilidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué usábamos el PAP si no tienes buena sensibilidad? Porque es lo que había. Es lo que había. Porque es universal para todos, todos. No, no, porque era el estudio que teníamos, no habían otros estudios disponibles. Entonces en el PAP le aumentábamos la sensibilidad a expensas de repetirlo frecuentemente al principio. ¿No? ¿Se acuerdan que la pauta del PAP se hacía una vez por año, los primeros 3 años y después cada 3 años? Si tenemos tres negativos, la sensibilidad la aumentamos al 95%. Pero en el primero la sensibilidad es del 50% del Papa Nicolau. Por eso también cambiarlo fue una estrategia importante. Bien, entonces tiene que ser accesible, tiene que poder ser universal, tiene que poder ser reproducible, y tiene que tener una alta sensibilidad. Por eso no tenemos screening para el cáncer de ovario o el cáncer de endometrio, porque no hay ningún estudio que cumpla con esas características. ¿Ah? Con respecto al cáncer de cuello uterino, ¿cuándo corresponde iniciar el screening con PAP o HPV en la población de bajo riesgo? 25. A los 25 años. ¿Tá? Todas las otras pautas que están puestas son cosas viejas, ¿tá? 21, un año después del inicio de las relaciones sexuales, después de un año del parto, todo eso es de las cosas viejas. Pues dice, con respecto a la frecuencia de realización de PAP, si el previo es negativo, cada 3 años, anual, bianual o cada 5 años. Cada 3 años y después de los 30, cada 5 el THP. Ahí va. Después esa es la segunda pregunta, es con respecto a la frecuencia de realización de HPV, si el previo es negativo, es cada 5 años. Con respecto a la sensibilidad y especificidad del PAP, ¿no? La respuesta que es correcta es la última, que es la que dice tiene baja sensibilidad y alta especificidad. Ya les digo, la sensibilidad se la aumentamos a expensas de resultados repetidos negativos. Ahí vamos aumentando. Después, en adolescentes no se recomienda el screening de cáncer de cuello, ya que tiene una baja prevalencia en la presencia de lesiones, tiene una alta prevalencia y baja resolución espontánea, tiene una alta prevalencia y resolución espontánea frecuente.
Tiene una alta prevalencia y una resolución espontánea. Frecuente. Ahí va, perfecto. Bueno, factores de riesgo. Entraste, creo que te salteaste la de arriba, la pregunta de arriba. Vale. ¿Cuál pregunta de arriba? La sensibilidad y especificidad del TDHPV. Ah, perdón. Da. Este tiene alta sensibilidad y especificidad. Tiene las dos altas. Perdón. Factores de riesgo para patología de cáncer de cuello, para, sí, patología de cuello uterino. Tabaquismo, Antecedentes ¿Sí? familiares, ¿Qué? No te escuché, Lucía. Se escuchó como lejos. tabaquismo, anticonceptivos orales, antecedentes familiares. Tabaquismo. ¿Qué más? Múltiples parejas sexuales, lesiones previas, ¿no? Sí. Inmunosupresión. Inmunosupresión. Bien. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo? La infección por HPV. ¿Y qué más? Nunca haber sido tamizado para lesiones de cuello. Nunca haber recibido un estudio de screening para el cáncer de cuello es el mayor factor de riesgo para tener un cáncer de cuello. Después dice, se recomienda la realización bianual de la mamografía a todas las mujeres. Depende del riesgo. depende Ahí del va. riesgo. Es falso. ¿Tá? Factores de riesgo para el cáncer de mama. Antecedentes familiares, tabaquismo, los hormonales. Ujú, Ser mujer, edad avanzada. ujú. ¿Qué más? Antecedentes familiares de primer grado. Las mamas densas. Las mamas densas. Bueno, puede ser la dieta, la alimentación también, como dije, de las actividades, las conductas no saludables. Exacto. Consumo de Ausencia de alcohol. actividad física. Esa ausencia, sí. Las dislipemias, el alcohol, la obesidad, el sobrepeso. Bien. Y con respecto al tipo de estudio que puede realizarse. La mamografía es el estudio de elección para el screening de patología mamaria siempre, ¿está? No vamos a elegir. Esto de la ecografía mamaria es mejor en pacientes jóvenes, no. Siempre la mamografía va a ser lo de elección. A veces necesitamos complementarlo con una ecografía, ¿está? Pero no sustituye la ecografía a la mamografía. Muy bien. Después si tienen dudas o preguntas me pueden escribir al mail. Igual le va a quedar la clase grabada. Pero lo más importante de ustedes como médicos generales es que conozcan las pautas de control, cuándo empezar, cada cuánto se hacen los estudios, qué tipo de estudio vamos a hacer, le vamos a hacer test HPV, le vamos a hacer eh, Papa Nicolau, le vamos a hacer una mamografía, una eco, a qué edad. Eso es lo que ustedes más tienen que saber. Ahí Lucía pregunta en cuanto a la sensibilidad y especificidad del PAP, ¿cuál era la respuesta correcta? Es baja sensibilidad y alta especificidad. No sé, ahora pone que la está transmitiendo por YouTube, así que me imagino que quedará en YouTube. O pregunten en el EVA que les contestan. A mí me apareció el cartel de que lo estaban grabando y que está transmitiéndose en YouTube. Así que en algún lugar va a quedar. Bueno, chicos, a las órdenes. Muchas gracias. Por Gracias. favor. Hasta Gracias. luego. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias.